¿Cómo está, gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal de informática colectiva. Ya tengo conectado el teléfono y en esta ocasión les vengo a enseñar a ustedes cómo nosotros vamos a tener el WhatsApp Plus versión 18.80. Esta es la nueva actualización que ha tenido esta nueva versión del WhatsApp y se los vengo a traer antes de que acabe este año, que por cierto esta es la nueva versión 2022. Ahora sin más, vamos a comenzar con este video. Te pido que por favor lo veas completo, ya que te voy a enseñar a cómo nosotros lo vamos a poder configurar bien, ya que tiene nuevas cosas, también tiene nuevos temas, así que vamos a comenzar. Lo primero es irnos a nuestro anterior WhatsApp. Esto es como siempre, si tenemos nuestro antiguo WhatsApp, cliqueamos los tres puntitos, vamos acá donde dice ajustes y nos vamos en la sección donde dice chats. Si ustedes tienen la versión al estilo iPhone, si tienen la versión al estilo Delta, ustedes hacen también la copia de seguridad. Pero si tienen lo que es una versión anterior al Plus, simplemente instalan sobre esta misma aplicación. O sea, una vez que lo instalan la app, lo instalan y ya está. No tienen que desinstalar la versión del Plus para poder instalar la nueva versión. No. Ahora, en nuestro caso, si es que acabamos o vamos a instalar la nueva versión, entonces sí es necesario hacer una copia de seguridad. Para esto presionamos esto que dice copia de seguridad. Vamos a presionar este botón de acá y le damos aquí donde dice guardar. Vamos a clicar esto y acá dice creando copia de seguridad. Esta es una copia local. También vamos aquí abajito donde dice ajustes de Google Drive. Aquí donde dice guardar en Google Drive, vamos a clicar esto de acá. Solo cuando toco guardar, vamos a clicar este botón. Y aquí nosotros vamos a colocar nuestro correo electrónico de Google Drive. Esto sí lo voy a estar censurando, ya que estos son mis correos electrónicos. Bien, ahora una vez que hagamos esto, cliqueamos este botón de guardar otra vez. Y ya está, gente, ya está guardado en Google Drive a través del correo electrónico que hemos colocado aquí abajo. Esto es muy importante hacer, es que son dos copias de seguridad. Una es la copia de seguridad local y la otra es la copia de seguridad de Google Drive. Esto es por si acaso, porque ahí lo van a tener de repuesto. Ahora, una vez que hayan presionado dos veces este botón de guardar, ahora sí vamos a salirnos y nos vamos a ir acá en la tienda. No vamos a abrir el WhatsApp, vamos a clicar aquí donde dice desinstalar. Haciendo esto, nosotros vamos a estar desinstalando de forma completa esta versión del WhatsApp. Se va a estar borrando todo y esto es lo que nosotros queremos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es cliquear el enlace que te voy a estar dejando en la descripción de este video, y aquí en la sección de comentarios fijados te voy a dejar un enlace en la cual vas a poder encontrar el enlace de la aplicación para que la puedas instalar. Así que vamos aquí abajito y vamos a presionar este botón que dice presiona para continuar. Vamos a presionar este botón y ahora vamos a esperar ahora 5 segundos. Una vez que pasen los 5 segundos, nos vamos aquí abajo donde dice obtener vínculo. Vamos a presionar este botón y ya está, gente. Ustedes presionan este botón y se va a estar instalando lo que es el WhatsApp, lo que es en su teléfono. Ahora lo que vamos a hacer es irnos en nuestra carpeta de administrador y aquí nosotros vamos a poder encontrar la APK, que es el WhatsApp Plus versión 18.80. Le damos acá donde dice instalar. Vamos a cliquear este pequeño botoncito de por acá. Bien, ahora cliqueo este botón que dice abrir y como ustedes pueden ver ya tengo instalado el WhatsApp Plus versión 18.80. Bien, acá es algo diferente, pongan mucha atención ya que aquí me está apareciendo restaurar datos o dar aquí donde dice continuar. Entonces yo voy a cliquear este botón que dice continuar y voy a clicar el botón de continuar, ¿no? Entonces esto que me apareció, y vean que aquí está apareciendo su cuenta de Google, cuenta de Mega o cuenta de Dropbox. Esto aquí nos está pidiendo para poder hacer la copia de seguridad. Si le damos en quizás más tarde, pues vamos a colocar nuestro número de teléfono y ya está. Entonces yo me voy a salir un poquito para atrás, presiono este botón de acá y vuelvo a abrir lo que es el WhatsApp. Voy a buscar el WhatsApp, espérenme un pequeño momento y le doy aquí donde dice restaurar datos y vean que es exactamente lo mismo. Vamos a clicar este botón que dice Google y ahora lo que vamos a hacer, aquí vamos a colocar el correo electrónico de Google Drive que nosotros hicimos anteriormente. Por eso les dije que hagan esa copia de seguridad directo. Ahora cliqueo este botón de acá que es mi cuenta. Bueno, gente, como ustedes pueden ver, aquí tengo la nueva versión del WhatsApp Plus versión 18.80. Así que voy a clicar acá los tres puntitos de por acá
y donde dice configuración de WhatsApp, si les aparece esto en rojo, vamos a conceder todos los permisos. Bien, nos va a llevar acá lo que es a la información de nuestro WhatsApp. Entonces lo que vamos a hacer es clicar este botón que dice permisos de la aplicación y vean que tenemos activado dos permisos. Tenemos que activar todos los permisos de todas las opciones que nos está diciendo por acá. Tenemos que dar en permitir en todas para que todo este procedimiento se haga de forma completa. Gente, como ustedes pueden ver, ya he activado todos los permisos y vean que ahorita ya no me está apareciendo ese símbolo rojo. Eso quiere decir que ya está listo, ya tenemos la nueva versión. Aquí abajito dice actualización del WhatsApp Plus versión 18.80. Más adelante se va a estar actualizando obviamente, pero esto es lo que yo les quería mostrar a todos ustedes. Bueno gente, ahora lo que vamos a hacer es presionar acá los tres puntitos, le damos en configuración de WhatsApp Plus. Como yo les mencioné, tiene nuevas opciones, en la cual lo bueno que tiene esto es esto que dice tienda de temas. Bien, aquí en tienda de temas, aquí vamos a poder encontrar muchísimas para poder instalar. Tiene un montón, ustedes se van dando el tiempo de ir revisando cada tema. Los que dice hot, vamos a presionar este botón para poder instalarlo. Acá dice que para poder desbloquear este tema animado tenemos que compartirlo con nuestros amigos, con 5 amigos, para poder desbloquear este tema. Entonces eso es lo que nos está pidiendo este WhatsApp, aunque también vamos a poder encontrar diferentes temas, que por ejemplo este de acá que dice local, por ejemplo este también está muy bien. Simplemente le damos acá donde dice establecer por defecto. Bien, ahora presionamos este botón acá del símbolo de más, cliqueamos este botón donde está este simbolito del teléfono, este de acá, y nosotros podemos cambiar también el color del teléfono. Esto quiere decir cuando nosotros vamos a hacer una llamada, una videollamada, vamos a poder cambiar igual lo que es el color de ese tema, o sea que no vas a perder todos los datos. Así que muy importante eso, si de casualidad no te agarró la copia de seguridad, pues borra la aplicación, lo vuelves a instalar y vuelves a hacer este proceso hasta que te agarre, o si no pues simplemente lo desinstalas y vuelves a instalar el WhatsApp original, o ya sea el WhatsApp estilo iPhone, para que pueda buscarte esa copia de seguridad. Así que suscríbanse, les deseo buen inicio de año y nos vemos hasta el próximo video y hasta en la próxima.